Hoy tenemos el gusto de saludar a Ana María Narváez. Ana María es abogada por la Universidad Libre de Colombia, es magíster en Ciencias Políticas con enfoque en alimentación de la City University of London. Actualmente se desempeña como investigadora en el área de justicia económica en la sublínea de Derecho a la Alimentación de Justicia. Ana María, es un gusto saludarte y gracias por aceptar nuestra Muchas invitación. gracias, Mariana, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que participan y nos escuchan. Bueno, en un reciente comunicado de Oxfam, esta organización señalaba cómo la crisis desatada por la COVID-19 está agravando la ya existente crisis del hambre y cómo está creando nuevos epicentros del hambre en todo el planeta. Para finales de este año se estima que entre 6.000 y 12.000 personas puedan morir por hambre al día, incluso superando las cifras de muertes por COVID-19 a nivel mundial. La pandemia del hambre ya se venía agravando por el cambio climático, por las fallas en el sistema agroindustrial de producción de alimentos, entre otros factores. Por otra parte, el Programa Mundial de Alimentos estima que para este año el número de personas que sufren de hambrunas puede llegar a ser de 270 millones de personas. Y pues es un efecto que la pandemia ha empeorado la seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo. Y aquí quiero citar unas comillas. Habrá más hambre en un mundo hambriento. En América Latina y el Caribe, antes de la pandemia, ya había más de 42 millones de personas sufriendo hambre. Y lo que vemos son escenas cotidianas en donde las personas deben elegir entre quedarse en sus casas o salir y buscar un sustento para sus familias, entre contagiarse por COVID-19 o morir de hambre. También vemos estas escenas cotidianas de los trapos rojos en barrios de ciudades colombianas. Vemos estas iniciativas también de ollas comunitarias. Y todo esto hace que nos preguntemos cómo asegurar el derecho a la alimentación en esta coyuntura, sobre todo cuando la pandemia ha afectado también el suministro y la demanda alimentaria, que se juntan con el acaparamiento y con la especulación de los precios. Y quiero que comencemos, Ana María, con esta pregunta. ¿Cómo asegurar el derecho a la alimentación en esta coyuntura, en el país? Bueno, Mariana, pues como dices, la pandemia trajo adicionales tensiones al sistema alimentario, hay tensiones que ya agravan la situación del derecho a la alimentación, situaciones como por ejemplo las interrupciones que ha habido debido a las medidas de confinamiento para cumplir con las logísticas del alimento, de que pueda llegar del campo a la mesa. También ha habido como dificultades en funcionar los centros de con medidas de bioseguridad de las plazas de mercado para evitar el contagio, pero una vez llega el contagio tampoco sabemos cómo atenderlo, entonces también como se opta de una vez por una solución brusca, el cierre completo de la plaza, también así generando una disrupción. Eh, Ha habido especulación de precios y también, pues, como mencioné, debido también al conflicto, las fuentes de empleo se han visto seriamente afectadas. Más o menos se estima que de la población que estaba económicamente activa y que contaba con un trabajo, 42% dependían de fuentes informales de empleo. Y pues ahora con la coyuntura lo que vemos es que pues muchas fuentes de empleo se han perdido, pero además el costo y las logísticas del alimento pues también han sufrido una especie de disrupción. Yo creo que al inicio de la pandemia lo vimos de una manera mucho más brusca y a medida que ha venido avanzando el tiempo hemos encontrado tanto soluciones como para superar esa crisis. Digamos que aún no son perfectas, aún le falta mucho, pero quiero resaltar lo positivo y es que hemos tratado de involucrar más a las organizaciones y a las comunidades productoras, diciendo, bueno, vamos a apostarle por unos sistemas cortos de alimentación. Siempre pues, con esta falta a veces de decir, bueno, no nos importa de dónde venga la comida, ahorita de dónde viene la comida, quién nos da la comida y qué tipo de comida estamos teniendo acceso, está teniendo un lugar protagónico en la toma de decisiones y creo que eso es una oportunidad que de alguna manera la crisis ha traído.
y es poner en el centro de la discusión, más allá de la romantización del campesino, de traerlo al centro de la discusión de, venga, yo, ¿qué tengo que hacer para acceder a la comida local? Y entonces nos trajo las grandes preguntas de cuáles son los problemas, por qué la comida local, acceder a comida local cada vez es más difícil. Entonces, por un lado, pues las medidas de restricción de movilidad, pues que no dejaban salir a los alimentos, de llegar de las zonas rurales a los centros poblados donde pretendían llegar, generó un problema. También había una ausencia completa de protocolos. Veíamos a veces comunidades que producían quesos, yogures, y cuando llegaban a las carreteras decían, no, aquí nadie puede salir, ¿usted quién es? Lo que en muchos casos se les destruye con algo, con decoro. Entonces era como un traumatismo porque ¿cómo hacemos para superar esta situación? Pero además nadie responde, nadie nos da un protocolo, nadie nos da una carta que nos permita movilizarnos. El tema también pues que mencionábamos de los protocolos en los centros de acopio, también pues se vieron seriamente afectados los productores que dependían de cadenas de comercio de larga distancia. Pero pues a medida de que empezó a avanzar, ya empezaron a mirar qué oportunidades tenían en el corto nivel, la especulación de precios que tú mencionabas, como cuarto indicador, también como quinto las personas que estaban en condiciones de vulnerabilidad y que no podían acceder a alimentos ni a las ayudas alimentarias del gobierno, y quiero hacer en especial énfasis a la población migrante originaria de Venezuela. Muchas veces para acceder a alimentos te dicen, no, pues tienes que estar bancarizado, tráeme tu cédula, y es que precisamente es el problema, que no tenemos, pues el problema es el documento, muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para superar esas dificultades y que estas personas que están en condiciones de vulnerabilidad no sean antes más arrojadas a la vulnerabilidad alimentaria? Son como los generales, y en especial el último son aquellas ayudas alimentarias que entregan comida pues que es de poco valor nutricional y que traen problemas nutricionales adicionales como la comida chatarra. Eh, También recordamos, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las cifras de las personas que han fallecido por coronavirus, más o menos un 52% de estas personas tenían enfermedades o comorbilidades relacionadas con la mala dieta, como hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2. Y entonces, si estos productos nos están enfermando, ¿por qué estamos entregándole esta comida a la población vulnerable? Y es como si su salud alimentaria valiera menos. Entonces también pregunta como de y qué es comida y qué no es comida. Ha sido importante para ir superando estas dificultades. Ana María, quiero, digamos, que nos definas, por favor, en qué consiste la soberanía alimentaria y si este concepto de soberanía alimentaria es lo mismo que seguridad alimentaria. Bueno, soberanía es el derecho que tienen los pueblos y los países a definir su sistema alimentario, de producir sus propios alimentos, de producirlos como los quieren producir, de consumirlos como los quieren consumir, y que el país tenga autonomía alimentaria. Además, pues es importante no solamente la definición, sino remontar al origen de este concepto. Este concepto fue originado del movimiento campesino, en cabeza de la vía campesina, y pues como un recordatorio que al tomar decisiones sobre el sistema alimentario, el campesinado es un actor que debe tener voz y debe ser escuchado. No es solo el receptor de la medida, que es que nosotros definimos que en el país es importante que usted produzca mucho aguacate, porque pues vimos que en el mercado eso está como pegando ahorita, sino que debe tener voz, y debemos también tener decisiones sobre autonomía y pues el componente cultural del alimento. Y bajo sobre la soberanía nos ha dejado muchos frutos, entonces por eso vale la pena recordar de dónde viene y qué quieren los que abogan porque este concepto sea reconocido. Y quizá uno de los logros más recientes y más significativos fue la de los derechos vecinos en Naciones Unidas. Ahora bien, pues para definir seguridad alimentaria me remonto quizá a la definición de la FAO, que está ligado mucho al derecho a la alimentación,
como se ha venido reconociendo, y a las políticas de los gobiernos en cuanto a los alimentos. Entonces, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas en todo tiempo tienen acceso a comida suficiente en calidad y cantidad nutricional para cumplir sus necesidades dietarias para una vida activa y saludable. Esa es la definición de seguridad alimentaria. Entonces, quizá la seguridad alimentaria nos dice ¿qué es el objetivo? Pues que las personas no sufran de hambre y cumplan, pues digamos, no sufran de ningún tipo de malnutrición, porque como lo hablábamos antes, no solamente es el hambre, sino hay varias enfermedades por malnutrición que debemos cumplir. Y quizá la soberanía alimentaria lo que nos está apostando, nos está guiando es en el cómo. O sea, cómo también hay que involucrar a la gente, y superar este concepto también de mirar el alimento como una mercancía que responde solo a lógicas de oferta y demanda, sino que es algo que también afecta la vida de las personas, desde la semilla hasta el plato, también afecta la biodiversidad que estamos perdiendo, sobre también que tenemos sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático, y también pues como el tejido social, que es muy importante. Quiero que retomemos este punto que has señalado sobre el campesino. Para todos es un hecho que el campesino, los campesinos, quienes cultivan el campo y producen nuestros alimentos, los alimentos que consumimos, están en la primera línea de ataque contra la COVID-19 junto al personal sanitario, junto al personal social. Sin embargo, creo que no le hemos dado todavía el reconocimiento y la relevancia suficiente a la tarea que hacen. ¿Cómo ha afectado la pandemia al campesinado? Bueno, primero quiero hacer una claridad. Yo pertenezco al área de justicia económica y la sublínea de alimentación. De justicia también hay una línea especializada en tierras sin campesinado y ellos son los que han venido acompañando, las compañeras y los compañeros de esa área, han venido acompañando de cerca como las demandas de las poblaciones campesinas, y pues apoyando este proceso. Yo lo que te puedo decir con es que menos hizo puntualmente el 20 de abril 47 organizaciones campesinas al gobierno nacional en cuanto a la coyuntura. No solamente tenía que ver con temas de economía campesina, con lo que estábamos diciendo, que nos aseguren de que vamos a poder llegar con nuestras cosechas para poder tener un pago digno por ellas, sino que además hay graves problemas, por ejemplo, y que tienen que ser solucionados en cuanto a seguridad social, en cuanto al acceso a la salud, digamos, por ejemplo, cómo es el acceso a salud en las zonas rurales, y si, por ejemplo, si se llega a enfermar cierto número de personas, todas van a tener acceso a atención médica y a camas de UCI. Entonces también como pues que se brindaran más garantías en ese sentido. También el agua, el derecho al agua. Desde el principio se nos ha dicho que la mejor cura contra el coronavirus es lavarnos las manos y lavarnos las manos, pero aún así, ¿cómo es el acceso al agua? En verdad tenemos acceso pues a agua, o sea, solamente estoy hablando de agua, ahora el nivel más elevado es a agua potable. Creo que es una deuda histórica que tenemos pues con las poblaciones, no solamente rurales, sino las que están pues geográficamente más aisladas de los centros pobres. Un ejemplo, en febrero estuvimos allí documentando la situación del acceso a alimentos y lo que veíamos era que pues tú tienes acceso a agua en mal estado a 2 horas caminando, y si quieres tener acceso a agua potable, llega por allá cada mes, cada 2 meses carrotanques, aún así necesitan un proceso, pero más o menos tienes que caminar 4 días para tener un lugar con acceso continuo a agua potable. Entonces, el acceso al agua, también todo el componente de educación que se veía afectado en el derecho a la educación con todas las medidas de confinamiento. Es como, claro, no se quedan en la casa y todos van a atender clases por internet, y es como, bueno, y la infraestructura, los equipos, sí, como lo que te decía, como aquellos que estaban en una posición de privilegio, quizá en centros poblados o en ciudades grandes, como que estar en la casa, pues como que dice, bueno, está bien, puedo tomar las clases por internet y quizá los problemas son otros, el encierro o la falta de espacio para compartir. Entonces, ni siquiera es el acceso, ni siquiera acceso a equipos. Entonces así pues se ve interrumpido pues
el acceso a la educación y también pues sobre todo la protección de la seguridad personal y colectiva pues de las personas, debido pues a la situación también de violencia que ha habido pues en distintas regiones y también pues solicitando como apoyos monetarios. Esas son pues las peticiones que ellos hicieron en cuanto a qué es lo que necesita el Canadá ahorita para como resistir ante la crisis. Ana María, digamos, la pandemia del hambre ya existía, ya era un hecho y una realidad para millones de personas en el mundo, y sin ir más lejos, en Colombia todavía se siguen presentando casos de niños que mueren por física hambre. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué deben hacer los gobiernos para evitar que estas tragedias se sigan repitiendo? Bueno, Colombia, o sea, hay una frase que cada vez que nos la repita, mencionarlo más. Y es que nos quieren seguir diciendo que Colombia es la despensa alimentaria del mundo. Y creo que es bastante cuestionable pues que nos prometamos o que nos aseguramos ser la despensa alimentaria cuando ni siquiera hemos logrado satisfacer las necesidades nutricionales de nuestra propia gente, o ni siquiera hemos logrado, por ejemplo, dar unos precios, un sistema económico digno a las familias productoras de alimentos. Más o menos la última encuesta de situación nutricional que nosotros tenemos es del 2015. Y en ese entonces, pues se decía que el 54% de las familias presentaban inseguridad alimentaria en Colombia y que esto era 1.2 veces mayor en las zonas rurales que en las cabeceras municipales. Y ahora hablemos de temas de género. 6 de cada 10 hogares liderados por mujeres, que esto era más o menos como un 62%, y 4 de cada 10 liderados por hombres se encontraban en términos de seguridad alimentaria. Y el punto de dónde viene la encuesta de situación nutricional del 2015 es importante. Estos datos, como son del 2015, no incluye qué pasó o qué ha pasado con la seguridad alimentaria después del proceso de paz, qué ha pasado con el fenómeno de migración venezolana. Entonces, es todavía como un panorama como incompleto. Y ahora en situación de pandemia, mucho más. Digamos que digamos, hay una frase que es muy fuerte de un periodista, de un periodista argentino que se llama Martín Caparrós. Él tiene un libro que se llama El hambre. Entonces él hace un recorrido por varios países de varios continentes del mundo y documenta a la gente por qué tiene hambre. Y muchas veces a la conclusión que llega, o sea, nunca ha sido por falta de recursos, sino ha sido más por decisiones políticas. Y eso tiene que ver mucho cómo nos prometemos ser la despensa alimentaria del mundo y decimos que tenemos toda la capacidad de hacerlo, y aún tenemos el por de inseguridad alimentaria. Entonces, creo que inclusive aquí es importante remontar otra vez al concepto de soberanía alimentaria, porque muchas veces el problema es que se toman decisiones sobre el alimento a nivel nacional en un escritorio en ciudades como Bogotá, que desconocen completamente la realidad, que no valoran el conocimiento también de los campesinos, de las organizaciones también comunitarias, también de las comunidades indígenas, que además de ser pues como los productores de alimentos que durante generaciones han sabido cómo satisfacer las necesidades alimentarias pues de la población. Además de eso, son los guardianes de nuestra biodiversidad alimentaria. Solamente en el siglo XX perdimos el 70% de la diversidad de comida que teníamos, y ahorita la que tenemos, ellos son los que la están salvaguardando. Entonces yo creo que hay un problema, y eso lo he visto en bastantes espacios de toma de decisiones a las que he sido invitada, y es que en verdad pues el sujeto campesino muchas veces no se involucra como un interlocutor válido que participa en la toma de decisiones, sino es un sujeto sobre el cual recae una política pública. Además, creo que la definición del campesinado también es muy importante, y creo que hemos ido avanzando, aunque quizá no tan rápido como hubiéramos querido o necesitado, pero aquí, y quizá lo vimos en agroingreso seguro,
pues una persona se presentaba como, bueno, yo soy campesino, y ese campesino no necesariamente era una persona que viviera en la zona rural o que viviera como, que buscara una vida digna en las zonas rurales y se reconociera como tal identitario en campesino, sino era como alguien que iba buscando un beneficio estatal concreto. Entonces, ahí hay un problema. Y por otro lado, la desnaturalización del alimento, lo que hablábamos de, vamos a satisfacer el hambre, entonces vamos a ir a darles paquetes alimentarios, y es como, bueno, tenías al lado comunidades productoras que además de dar alimento, el alimento era culturalmente apropiado, entonces tampoco se entendía cuál era el componente cultural, nutricional y ecológico del alimento. Entonces, creo que, y otra vez para superar el hambre, lo más importante primero es que su hambre en verdad y sinceramente y honestamente nos importe. Mientras no nos importe, mientras lo veamos como una oportunidad, por ejemplo, los contratos del PAE para tomar ventajas, digamos, monetarias o como de decisión de, ay, bueno, va a tener este proveedor, este contrato aquí, este contrato allá, y lo vemos más como una oportunidad política que en verdad como una situación pues que nos pueda ayudar a superar las vulnerabilidades contra una sobrefundo. Y tampoco hay llave mágica, ¿no? Tampoco hay una llave mágica, y por eso creo que el compromiso debe ser integral, más allá de, yo no creo definitivamente que estén las ayudas alimentarias la solución. De hecho, la necesidad de las ayudas alimentarias es una muestra de que el sistema alimentario ha fracasado porque está dejando gente en el hambre, y entonces necesitamos crear unos programas especiales para que a esta gente le llegue el alimento. Entonces, pues, ¿qué está pasando con las economías rurales, también con las economías campesinas? Articular esas dos cosas, como el alimento desde su origen hasta. Sí, no hay una solución mágica para resolver el tema del hambre y del alimento, y solamente vamos a encontrar una solución si en verdad nos enfocamos en el problema de una manera integral, y pues nos enfocamos en entender el alimento como un sistema complejo que va desde el origen, desde el campo hasta la mesa donde están las poblaciones receptoras. Retomando este tema de toma de decisiones, de políticas públicas, tú en coautoría con Gustavo Pérez publicaste el informe Política, Hambre y COVID. ¿Qué balance se podría hacer de esas políticas de asistencia alimentaria por parte del Estado colombiano para hacer frente a la crisis desatada por el coronavirus? Ya mencionaste incluso en esta respuesta anterior algunos aspectos, pero ¿qué más se podría decir sobre esas decisiones? Bueno, primero contar, este documento hace parte de una serie de documentos de justicia que se llama El miedo a la acción. Son documentos que analizan la situación de los derechos humanos y las posibles tensiones, brindando también soluciones de política pública en el momento de pandemia. Entonces, este documento hace parte de esa serie y trata de analizar pues como la situación de seguridad alimentaria en cuanto a la coyuntura de la COVID, y además pues analizar qué respuestas se están dando a nivel pues estatal. Nosotros encontramos pues que el Estado está respondiendo como con dos tipos de medidas. Una son las medidas ordinarias y las otras las medidas extraordinarias. Nosotros clasificamos como medidas ordinarias aquellas medidas que ya venían de antes por parte del gobierno y que de alguna manera ante la coyuntura se han robustecido, fortalecido para atender la situación alimentaria de la población. Un ejemplo de una política ordinaria pueden ser los programas del PAE, por ejemplo, que ya existían antes de la coyuntura, los programas de alimentación escolar, y ahorita con esta nueva coyuntura pues se han reforzado para tratar de dar mayor cobertura y mirar, bueno, qué está pasando con la población escolar, cómo hacemos para asegurar que el alimento siga llegando de manera constante, o los programas de atención alimentaria del bienestar familiar. Y el segundo grupo son las políticas alimentarias extraordinarias, que son aquellas que se han activado para atender especialmente la pandemia. En ese grupo encontramos que hay 4 tipos. Unas son la entrega de comida o mercados, la otra tiene que ver con la entrega de bonos de alimentación, y la tercera tiene que ver con transferencias monetarias
Y la última, que son mixtas. Entonces, hay varias alcaldías, como por ejemplo el caso de Bogotá, que activó una estrategia donde hacen entrega de mercados, pero también hacen transferencias monetarias. Entonces mezclan más de unas de estas dos opciones. Bueno, nosotros entre estas análisis de políticas, pues encontramos que había aciertos y desaciertos. Entonces, entre los aciertos encontramos la articulación que están haciendo las entidades territoriales con organizaciones campesinas para atender no solamente los programas de alimentación durante la pandemia, sino además como estos programas de ayuda alimentaria. No solamente eso, sino además como atender la necesidad de abastecimiento en los centros poblados. Y creo que es muy importante llamarlos, nombrarlos y poner el ojo en ellos, porque quizá al hacerlo podemos motivar a que muchos más territorios se animen y pues puedan replicar estas experiencias. Una experiencia es, por ejemplo, la mercatón campesina que hizo la ciudad de Bogotá. Es como, bueno, pues ahorita no hay mercados campesinos por estas condiciones, pero ¿cómo hacemos para reactivarlos desde lo digital? Y para articular no solamente la producción rural de Bogotá, sino además la producción rural del Meta, del Tolima, de Cundinamarca, de Boyacá, que ya venían pues abasteciendo a la ciudad, y que ahorita pues estas familias se han visto como un poco como en dificultades para comercializar sus cosechas. También está la gobernación de Magdalena, la gobernación del Cauca, Medellín también tuvo algunas buenas experiencias. Entonces creo que vale la pena mirar qué están haciendo los que lo están haciendo bien y cómo podemos motivar al resto para que lo hagan. Entre las cosas malas que, pues, bueno, no malas, desaciertos que encontramos, por ejemplo, hechos de corrupción en cuanto a la entrega de mercados, encontramos la entrega de comida descompuesta, encontramos también que, pues, las personas, quizá ya lo mencionábamos antes, por ejemplo, había poblaciones como la población venezolana, que a pesar de estar en condiciones de inseguridad alimentaria, tenían dificultades para acceder a las ayudas alimentarias que estaban ofreciendo el gobierno. Y por último, también la entrega de comida chatarra fue una de las cosas como que encontramos como que no tenía sentido en cuanto a la seguridad y salud alimentaria de la población. Ahora, ¿nosotros qué proponemos? ¿Qué consideramos que pueden hacer las entidades territoriales también para atender la situación alimentaria durante la pandemia? Lo primero es facilitar la integración de la comida campesina en el esquema de abastecimiento. Lo segundo es mayor transparencia para evitar pues, hechos de corrupción, y también que se mejoren los sistemas de información que nos permitan identificar pues, qué es lo que está pasando con la gente que no está pudiendo acceder a las ayudas de alimentación, y cómo hacemos y estos sistemas de información, lo importante que nos dejan es que nos muestran los problemas y ya nos guían qué es lo que tenemos que hacer para superarlos. Y por último, pues que los programas de asistencia alimentaria privilegien la salud alimentaria de la población, que donen alimentos reales y que en verdad pues contribuyan positivamente pues a la nutrición de las personas. Y creo que eso lo hemos escuchado mucho, o al menos yo, y es que lo mejor que podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmune es como la adecuada alimentación. Entonces, además de que no lo digan, pues cuál es esa brecha que hay entre el gobierno, entre los gobiernos, para que nos digan como come sano, pero a la vez te están donando gaseosas y chitos para atender el hambre. Entonces, como que no, hay una brecha entre lo que sabemos, porque lo sabemos a nivel social y nos lo dicen las entidades territoriales, y lo que se hace. Entonces, sí, privilegiar la salud alimentaria. Esa sería la última recomendación. Ana María, quiero que finalicemos con, digamos, una reflexión quizá de carácter más personal, y es una pregunta que le hacía a la especialista que entrevistamos esta mañana sobre agroecología, y es que si tiende a ser, o si tú más bien tiendes a ser una persona optimista, positiva, en que esta coyuntura particular realmente haga que la sociedad sea más consciente con el tipo de alimentos que consume y todo lo que hay detrás de eso, porque detrás de eso hay
pues una producción agroindustrial a gran escala, prácticas injustas, toda una cadena de injusticias que vienen detrás de la mayoría de alimentos que se consumen. ¿Tú crees que con esta situación vamos a cambiar y vamos a ser más conscientes de tener una alimentación sana y con todo lo que se deriva detrás de eso? Sí, yo creo que para mí también a nivel personal, yo veo también la situación como una gran oportunidad. Yo pues vengo trabajando en políticas alimentarias desde hace varios años y nunca, digamos, que había visto un escenario tan ideal que el alimento tuviera un rol tan protagónico. em, y creo que tan protagónico pues en muchos sentidos, como que desde las decisiones que tomamos a nivel individual de qué compramos, a quién le compramos, hasta a nivel territorial. Entonces, a nivel territorial también, bueno, eh, quiénes son los actores del sistema alimentario, a quién tenemos que involucrar, a estos no los estamos involucrando a tanto, cómo hacemos para integrarlos. Como todo, hay conversaciones que todavía están muy incipientes, ¿no? Pero creo que las entidades, y creo que de las cosas más hermosas que he visto es, por ejemplo, cuando las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá se unieron para hacer trueques entre sus municipios. Entonces, como bueno, yo produzco panela, produzco cítricos y produzco tomate. Se lo cambio por ese queso, ese yogur, esa leche, esa papa que usted produce. Entonces es como ya la discusión más desde el componente cultural, nutricional, darle este significado ecológico también al alimento, nunca había tenido antes más relevancia. Nosotros en De Justicia, además del documento, sacamos una guía de alimentación. O sea, este documento de políticas, hambre y COVID va dirigido sobre todo pues a, a organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y tomadores de decisión. Pero es la guía práctica de alimentación que la pueden encontrar en sus mercados campesinos. Eh, pues lo que trataba de hacer es dar recomendaciones básicas a mí como persona de a pie, que me puede servir como una guía útil sobre salud y soberanía alimentaria. Y entonces la recomendación, y sobre todo aquí quiero recoger toda esa serie de recomendaciones, la pueden encontrar en nuestra página de justicia y se las recomiendo mucho, es que recordemos que todas las decisiones que tomamos sobre el alimento tienen un impacto sobre un sistema económico y comunitario. Eh, y creo que sin necesidad de venir acá como hacer una especie de sermón y recuerden que el alimento es muy importante. Creo que la gente naturalmente ha venido como recordando qué tan importante pues es el alimento en nuestra sociedad, no necesariamente por esta transacción económica, sino a nivel cultural, a nivel social, y creo que para mí es una oportunidad de eso. También es una oportunidad para devolverle quizá y entregarle más poder a las comunidades pues, campesinas, étnicas, agroecológicas, para que puedan ser partícipes de manera más equilibrada en la toma de decisiones, que siempre han estado excluidos. Pues Ana María, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Eh, en efecto, uno de los grandes temas de esta coyuntura es la soberanía alimentaria, garantizar el derecho a la alimentación y como tú misma lo mencionaste a lo largo de la entrevista, poner al alimento como tema de toma de decisiones, como tema de políticas públicas y de debate para que seamos más conscientes y al final de cuentas todo está conectado. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la conversación. Y pues nada, recordarles, invitarles a apoyar la comida campesina en todas sus expresiones.